Ahorita sí ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Vaya. Solo una pregunta. En la sesión anterior el mismo problema tuvieron. Tuvieron el mismo problema de... No sé si alcanzan a escuchar ese ruido. Vaya. Entonces sigamos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, señor, se le escucha. Sí, señor. Vamos a ver acá. Compañero, bueno, un compañero que está estudiando aquí. Ok, ¿me confirman entonces si me escuchan, por favor? Sí, señor, se le escucha. Hola, ¿me confirman si me escuchan? Sí, señor. Vale, ok. Comenzamos entonces. Vamos a ver si estamos bien acá con el volumen. Vaya. Como ustedes han estado observando a lo largo de esta semana, ¿cuál ha sido, bueno, de los 2 días de clases que ustedes han tenido, cuál ha sido el tema sobre el contenido socioemocional? ¿Alguien que me diga, por favor? La resolución de conflictos. ¿Alguien que me diga cuál ha sido el tema? La resolución de conflictos. Ok, entonces, estábamos viendo que el tema ha sido, si me ayudan con ese micrófono, porfa. Alguien tiene el micrófono abierto. Vamos a ver. Si me ayudan con este micrófono, por favor. Vamos a ver, aquí está. Todos los micrófonos que tienen abiertos, los cierran, porfa. Abigail, el micrófono, para que no perdamos mucho tiempo en estarlos desactivando. Vamos a ver qué más tiene el micrófono. Valeria. Vaya, entonces les decía que en esta semana el tema que nosotros se ha estado trabajando tiene que ver con respecto a lo que es el conflicto, ¿verdad? Entonces, muchas veces el mayor problema que nosotros tenemos en este caso sería el conflicto interno, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de conflictos internos, muchas veces nos cuesta tomar decisiones o muchas veces todos los problemas con los que nosotros nos enfrentamos tienen que ver con nuestra inseguridad. Pero no sé cómo, en este caso, cómo ustedes manejan los conflictos internos que se les van presentando. ¿Alguien que quiera opinar con respecto a eso, por favor? ¿Cómo manejan ustedes los conflictos internos que se les van presentando? Ajá. Pidiendo algún... ¿El señor puede hablar? Sí, dale. Pidiendo algún consejo a familiares, amigos, Ajá. o viendo soluciones uno mismo, que se den a la mano, si no es un problema muy grave. Excelente, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Alguien más? Señor, también entendiendo el punto de vista de las personas y ayudarles a resolver algún problema que sientan. Algún problema, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo manejamos esos conflictos internos? Fíjense que es bien importante que nosotros tomemos en cuenta esto por el hecho que a veces nosotros estamos así como que bien inseguros al momento de tomar decisiones y también es importante cómo nosotros nos sentimos, ¿verdad? Qué tanta paz nos puede generar esa decisión que nosotros tomemos, ¿verdad?
Entonces, seguramente les han hablado de los diferentes tipos de conflictos que existen, pero uno de los principales son los conflictos internos. Cómo nosotros vamos a manejar toda esta parte, ¿verdad? Ok, entonces partiendo de ello vamos a explicar directamente las actividades que nosotros vamos a tener en este periodo. Siempre vamos a trabajar con un laboratorio. El nombre de la unidad 2 se titula Programación Estructurada en Java. Es la continuación, ¿verdad?, de lo que habíamos estado trabajando. Y en el laboratorio nosotros vamos a tener todos estos puntos. Si sabemos crear objetos, declarar variables, captura de datos, que si se fijan, eso es como un repaso de lo que nosotros ya habíamos trabajado anteriormente. Ahora vamos a comenzar a trabajar con la estructura Suitcase. Para los que ya conocen esto, pues se van a dar cuenta que es una alternativa a la estructura if anidado, que nosotros hemos trabajado, ¿verdad? Eso sería con respecto al laboratorio 1. Y pues como usted ya sabe, siempre lo vamos a hacer en la plataforma, ¿verdad? Luego viene el proyecto. En el proyecto pues se van a hacer equipos de trabajo. Yo lo voy a organizar, solamente estoy esperando que veamos la parte de quiénes son los que van a asistir presencial y quiénes se van a quedar siempre en modalidad virtual para organizar bien esos equipos. Entonces yo lo voy a hacer. Inicialmente pues se pensaba manejar los mismos equipos, pero hubieron demasiadas dificultades y es conveniente ir rotando, ¿verdad? Entonces, en el caso de el proyecto que vamos a hacer para este periodo, pues vamos a armar los equipos y yo les voy a dar el ejercicio de tal manera pues que los ejercicios puedan aplicar todo lo que nosotros hemos visto en esta parte, ¿verdad? Entonces vamos a tener eso. Aparte de eso, pues cuando ya estén organizados, que yo les indique, les voy a enviar el enlace de cómo han quedado conformados los equipos. Vamos a entregar en esta etapa un documento donde van a tener la portada y les voy a solicitar de favor que cuando me coloquen los integrantes respeten por favor el número de lista y también coloquen los nombres completos, porque hay quienes colocan el segundo nombre y el segundo apellido. Entonces, todo esto y no me le colocan número de lista o a veces se equivocan con los números de lista. Entonces, si en algún momento hay algún cambio en la sección, pues tómenlo en cuenta, ¿verdad? Así que pedirles eso. Luego, el planteamiento del problema, que sería la caja negra, es lo que ustedes van a realizar y eso sería la parte del documento que van a entregar. Le dice acá entregables. Si el equipo asiste presencial, el documento debe entregarlo impreso. Además debe subirlo al enlace compartido. Como todavía no tenemos así con exactitud quiénes van a asistir presencial y quiénes virtuales, entonces yo le voy a pedir que en el caso que si usted asiste en este caso presencial, ese documentito que usted me va a entregar que tiene la portada y tiene el planteamiento del problema, me lo entregue impreso, ¿verdad? O lo hace a mano, así bien bonito, ¿verdad? Y aparte de eso, van a tener que subir su proyecto a una carpeta en específico, ¿verdad? Para este proyecto va a haber una exposición, independientemente usted esté virtual o esté presencial, la exposición siempre se va a realizar. Entonces le dice acá que para el día de la entrega del proyecto será una exposición donde cada integrante pasará a explicar la solución creada. Esto aplica para los que asistan presencialmente, pero igual también para los que están virtualmente. Yo me voy a tener que organizar con los equipos y darles un cierto tiempo para que ustedes puedan ir haciendo eso. Y aparte de eso, todos los equipos deben de subir el proyecto, no importa si están presencial o virtual, a este enlace, a esa carpeta en donde ustedes van a tener ese espacio para que puedan subir su proyecto, igual como lo hicimos en la primera etapa. Dígame. Disculpe que la interrumpa, pero hay varios compañeros que dicen que están en la sala de espera. Vale, ahorita vamos a ver eso entonces. Gracias. Vamos a ver acá. Vaya, entonces van a tener que hacer esa parte, van a tener que subir su proyecto, igual tal como lo hicimos en la sesión pasada. Hay que tener cuidado con los micrófonos, ¿verdad? Entonces, la única diferencia va a radicar directamente con que esta vez yo les voy a entregar el ejercicio que ustedes van a resolver, ¿verdad? No lo van a diseñar ustedes el ejercicio como equipo porque puede ser que la dificultad para algunos sea baja o para las otras sea demasiado complejo. Entonces, vamos a tener ese cuidado directamente con esto, ¿verdad?
Ese sería el proyecto que vamos a realizar acá, en donde vamos a aplicar todo lo que yo les vaya explicando a medida nosotros vayamos avanzando. Entonces, el proyecto tiene un 35% y el laboratorio tiene otro 35%. Entonces, pedirles que pues ya estamos en un nivel ya bastante grande, que sería bachillerato, y pues hay quienes me escriben, mira, fíjese que yo no puedo trabajar con esta persona. Pues la idea es que los equipos aprendan a trabajar, aprendan a crear el proyecto también, y pues en la práctica esto sí es, ¿verdad? No necesariamente siempre vamos a llevarnos súper bien con todos, pero acuérdense que en el caso que nosotros somos empleados nos pagan por un objetivo, ¿verdad? Entonces pedirles de favor que dentro de los equipos pues se vayan apoyando todos, y también hay plazos que se tienen que entregar, ¿verdad? Pero tampoco significa que usted va a hacer el proyecto o solo una persona lo va a hacer y no va a tomar en cuenta lo demás. No, ¿verdad? O si se da el caso también que el que mejor puede informática va a hacer todo el proyecto y los demás solamente van a aparecer en la lista. El problema de eso va a ser al momento de las evaluaciones, ¿verdad? Que no va a saber cómo resolver esa parte, ¿verdad? No va a saber cómo resolverlo directamente o darle solución a un problema que se le presente, ¿verdad? Entonces, como todavía estamos en este proceso de cambios, no sabemos cómo se va a manejar la parte de exámenes, o si usted va a estar aquí presencial y ahí lo vamos a elaborar, o siempre va a estar en la plataforma. Pues no podríamos definir eso todavía por la misma situación, ¿verdad? Porque estamos en un cambio en este periodo, ¿verdad? Así que pedirle de favor en esa parte que cuando yo les publique los grupos, revise, y también responsabilidad para todos, porque a veces los coordinadores pues han hecho muy bien su trabajo, han estado organizando y todo, pero resulta ser que a mí se me ocurre no contestar los mensajes del coordinador, ¿verdad? O el coordinador me asigna una función y sencillamente yo no asigno o no hago esta función en el tiempo que a mí me han establecido directamente, ¿verdad? Vaya, entonces eso es con respecto a lo del proyecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta en este proyecto. Nosotros vamos a utilizar la estructura if anidada, vamos a utilizar la estructura suitcase y vamos a utilizar la estructura for, que son las estructuras que nosotros vamos a ver en este periodo, ¿verdad? No sé si con respecto al proyecto ustedes tienen alguna pregunta. Ajá. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al proyecto. Yo, señor, Dígame. ¿Para qué fecha sería? Fíjese que según tendríamos que ver el ordenador, pero como estamos hablando abril, mayo, estamos hablando que como por la segunda semana de mayo, por ahí vamos directamente, ¿sí? Entonces cuando se les entregue el ordenador, ahí ustedes van a verificar claramente qué fecha es la que ustedes van a entregar y pues todos los apartados que ustedes tienen que entregar en eso. Entonces el llamado nada más va orientado a que usted sea responsable, ¿verdad? Siempre todos tenemos dificultades, pero tenemos que tratar en la medida posible ser responsables, y si de verdad nuestros problemas son demasiado grandes que han afectado para que yo no pueda rendir en el equipo o no pueda entregar la parte que se me ha establecido, hay que hablar, ¿verdad? Porque a veces optamos por no entregar nada, no contestar mensajes, ¿verdad? Y pues la verdad que quita bastante tiempo estar tratando de ver cómo se solucionan todos estos problemas, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta más con respecto al proyecto? ¿No? Vale, entonces comenzamos directamente. En la guía de clase para esta semana, pues inicialmente se tenía programado el desarrollo de 2 sesiones, pero solamente vamos a poder desarrollar una. En esta sesión vamos a hablar acerca de la estructura switch. Entonces, básicamente vamos a tener lo siguiente. Nosotros venimos trabajando con estructuras de selección. En este caso hemos trabajado con la estructura if y sus versiones de anidación, que en su momento pues nosotros decíamos anidada a la izquierda, anidada a la derecha, y recuérdense que el anidamiento significaba que dentro de una condición nosotros teníamos más condiciones. Entonces ahora vamos a dar un pasito más y vamos a hablar de otra estructura llamada switch.
usted se va a dar cuenta que van a haber ejercicios que usted se puede ir por el camino de la estructura if o se puede ir por el camino de la estructura switch. Entonces, ¿de qué va a depender? De la naturaleza del ejercicio. Y si el ejercicio se puede resolver por los dos métodos y no hay ninguna restricción en el enunciado, pues usted lo puede utilizar, ¿verdad? Puede utilizar cualquiera de los dos. Usted puede decidir en este caso cuál utilizar. Pero si se le dice claramente, por ejemplo, para el proyecto, usted va a tener que hacer uso de la estructura switch y de la estructura for. Aunque ese mismo problema que se le asigne se puede resolver mediante la estructura if anidada, pero como el objetivo en este periodo es que usted comprende el uso de estas estructuras, usted va a tener que utilizar estas estructuras, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a hablar acerca de las características de la estructura switch. Un voluntario, o bueno, Henry Mauricio, del primero C, ¿me lee estas dos viñetas, por favor, Henry, si me ayuda con eso? Henry Mauricio. Ahorita. Con la estructura de switch se evalúa una variable entera, para este caso se ha denominado selector. Y procede a buscar ese valor de esta variable dentro de los casos considerados y es encontrado. Ejecutan las instrucciones que están indicadas dentro de esto. Es una estructura de selección. Permite elegir dentro de un conjunto de opciones. Ok, entonces de esas características necesito que tengan bien claro esto. Esa palabra van a ir apareciendo como términos nuevos o palabras nuevas. Entonces el primer término que aparece es selector, ¿verdad? Y aparte de eso, pues le dice claramente que le permite elegir dentro de un conjunto de opciones. Gráficamente usted lo va a representar, a la estructura le va a llegar como parámetro o como dato el selector, que puede ser una variable entera, una variable string, una variable char. El tipo de datos puede ir cambiando de acuerdo a la naturaleza del ejercicio. Entonces, esta estructura switch case trabaja con el selector. Entonces, el selector va a tomar este valor y este selector es el que me va a indicar si se va a ejecutar el caso 1 o el caso 2 o el caso 3 o el caso n. ¿Cuántos casos pueden haber? Depende de la naturaleza del ejercicio. Entonces, cada caso se identifica como el proceso que se va a realizar. Puede ser un proceso matemático, puede ser un proceso lógico o puede ser combinación de los dos. Pero acá, nosotros en esta estructura vamos a decir que el selector es el que me va a indicar qué caso se va a ejecutar. ¿Qué vamos a entender como caso? Los procesos matemáticos o procesos lógicos que se tengan que realizar. Gráficamente, pues, usted representa el selector de esta forma o la estructura switch case de esta forma. Es decir, que la herramienta de la estructura switch case es el selector. Este flujograma, si nosotros lo llevamos a código, nosotros vamos a colocar la palabra switch, todo va a ir entre minúscula y dentro de esto le vamos a enviar un parámetro, que ese parámetro sería el selector, que es la variable que me va a indicar a mí qué caso se va a ejecutar. Abrimos sus respectivas llaves y dentro de las llaves vamos a poner case 1, case 2, case 3, si el selector es un valor entero, pero si fuera un string, por ejemplo, o un char, por ejemplo, yo puedo ponerle case A, case B, case C. Eso va a ir cambiando, ¿verdad? Entonces, dentro de cada caso yo voy a colocar sus respectivas llaves y dentro de las llaves van a ir cada una de las instrucciones que yo necesito que se ejecuten en este caso. Y para finalizar este caso vamos a utilizar la instrucción break. Entonces, esa va a ser la forma de cómo nosotros lo vamos a codificar. Vamos a ver un ejemplo más. Vaya, le dice acá que esta estructura por lo general se va a utilizar cuando el usuario tenga que elegir dentro de una opción. Entonces, pero también usted lo puede hacer con el if anidado, pero le decía, si no hay ninguna restricción, usted es libre de utilizar el que usted quiera, ¿verdad? Pero para este caso, todos los ejemplos, nosotros los vamos a desarrollar utilizando lo que es esta estructura switch case. El primer ejemplo le dice que se necesita un programa donde el empleado va a proporcionar la categoría y necesitamos ver cuál va a ser el aumento correspondiente a la categoría. Entonces el programa debe imprimir el nuevo sueldo.
yo voy a tener como datos de entrada la categoría y el sueldo. Y en base a eso, en esta tablita me está diciendo que si yo pertenezco a la categoría 1, me van a proporcionar un 15%, a la categoría 2 un 10%, 8% y 7%, así sucesivamente. Entonces, el planteamiento del problema no lo podemos olvidar, eso siempre va a seguir. Entonces, al hacer la cajita negra, yo sé que mi variable de entrada es CATE, haciendo referencia a la categoría, y SUE, que sería el sueldo. Fíjense bien, en el caso del sueldo, pues nosotros nos vamos a asegurar que ese sea un dato positivo. Pero en el caso de CATE, usted sabe, o de acuerdo a cómo me está dando los datos en esta tabla, categoría solamente puede tomar 4 valores. Entonces, cuando yo le pregunte al usuario, yo le voy a mostrar un menú de opciones especificándolo o instruyéndolo para que él me indique si pertenece a la categoría 1, 2, 3 o 4. Y estos porcentajes me van a servir a mí nada más para los cálculos que yo voy a realizar. Ok, entonces vamos a iniciar. Capturo CATE y SUE, que serían mis dos variables de entrada, y aquí voy a utilizar mi estructura IF, pero la estoy utilizando para validar. Necesito validar que la categoría, perdón, que el sueldo sea mayor a 0. Entonces, si eso es verdadero, se va a ejecutar toda esta parte que yo tengo acá. Pero si es falso, sencillamente se va a venir acá al lado izquierdo, va a imprimir el mensaje de error y va a finalizar. En el caso que el sueldo sea negativo, ¿verdad? Si la persona me ingresa un dato negativo, sencillamente se viene por esta parte de la izquierda, imprime el mensaje de error y finaliza. Ahora bien, ¿qué pasa si el sueldo es mayor a 0? Si el sueldo es mayor a 0, entonces se va a venir a la parte verdadera y ahora viene una estructura, en este caso, switch case. Entonces, esta estructura switch case que me aparece por acá, yo voy a definir cada uno de los casos que se van a ejecutar. Entonces, al definir cada uno de los casos como Kate o Kate es mi selector, entonces voy a comenzar a definir. Como aquí en la tabla de categorías yo tengo 4 categorías, entonces significa que yo voy a tener 4 casos, porque a cada una de las categorías yo le he asignado un porcentaje diferente. Entonces, venimos acá, mi selector es Kate, y tendría el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 4. ¿Por qué tengo nada más 4 casos? Porque tengo 4 categorías según los datos que me está dando la tabla. Entonces, cuando la persona me proporcione ese dato, que tiene que ser entre 1 y 4, si yo seleccioné 1, se va a venir y se va a ejecutar el caso 1. ¿Cuál es el caso 1? Como lo que yo estoy solicitando es que se obtenga el nuevo sueldo, entonces usted va a multiplicar el sueldo por 0.15 más el sueldo que tenía anteriormente. Entonces, esa operación me va a dar como resultado el nuevo sueldo. Eso sería el caso 1. Pero, ¿qué pasa si yo dije que soy un empleado, pero de categoría 2? Va a ser el mismo proceso, pero por el 10%. O categoría 3, 8%, o categoría 4, 7%. Entonces, viene usted, si se fija, en el caso 2 es el mismo proceso, solamente que estoy multiplicando por 0.10. En el caso 3, mismo proceso y estoy multiplicando por el 8%. Y en el caso 4 sería en este caso por el 7%. Es decir, que si la variable CATE, yo ingresé el valor de 3, él no va a ir caso por caso, sino que de una sola vez se va a ir al caso 3, va a hacer este proceso matemático y aquí va a imprimir el nuevo sueldo y luego finaliza. Entonces, esta sería como la secuencia lógica que nosotros vamos a tener en esta estructura. ¿Qué pasa si yo ingresé el valor de 5? Entonces, si yo ingresé el valor de 5, la estructura switch case tiene algo que se llama default, que sería como la parte del error, si usted lo quiere ver. No es tan marcado así, sino que aquí usted lo puede ir manejando, pero si usted se fija, como yo no validé acá en la condición principal, porque la otra opción pudiese haber sido colocar acá el operador y ponerle CATE, vamos a respetar porque tiene que ir en mayúscula, CATE mayor o igual a 1 y en este caso CATE
que sería menor o igual a 4. Esa sería como otra forma de que nosotros validemos. Si yo coloco acá esta condición de que Kate sea mayor o igual a 1 y menor a 4, entonces el default no lo tengo que poner. El default es como sinónimo de error, no lo tendría que poner, pero como en este caso, en el ejemplo inicial venía así, entonces viene la persona, ingresa el valor de 5 o ingresa otro valor, entonces como no fue ninguno de los 4, se va a venir al default, va a imprimir error y viene y finaliza. Entonces esa sería como la secuencia lógica que nosotros vamos a ir siguiendo en esta parte. Ese sería el flujograma respectivamente. Vale, antes de proseguir, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al flujograma. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto al flujograma o está todo claro? La parte de error siempre se va a ir al lado izquierdo, señor. Fíjese que en esta estructura me está haciendo referencia a la estructura if. Este error que tengo acá usted decide cómo manejarlo, porque se puede dar el caso que usted haya decidido que este sería, por ejemplo, el falso y ese sería el verdadero. Entonces, ustedes lo pueden ir manejando en el caso de la estructura if. Pero en el caso de la estructura switch, pues usted tiene que elegir, en este caso, tiene que colocar los casos en orden y de último el default. Eso es lo que tenemos que tener acá. Ahora bien, aclararle lo siguiente. Aquí es donde comienza como por decirles. Primero tenemos que comprender claramente cómo funciona la estructura switch y luego podemos hacer todas las combinaciones posibles. ¿A qué me refiero con esto? Dentro acá, en el caso 1, yo puedo tener un if anidado. En el caso 2, puedo tener otro switch. O digamos, en la parte verdadera de esta condición yo tengo un switch, pero puede ser que cuando yo termine de ejecutar este switch, coloque otro switch. Entonces acá, de acuerdo a la naturaleza del ejercicio, se pueden ir dando muchas cosas, ¿verdad? Entonces, este es el primer ejemplo. Luego viene el segundo ejemplo y me dice que en el segundo ejemplo desarrolla un programa que reciba como entrada 2 números. El usuario debe especificar la operación a realizar. Para ello se presenta el siguiente menú. Entonces, en este caso, pues en mi variable de entrada, yo voy a tener como variable de entrada el número 1, el número 2, la opción. Y al final voy a tener una sola variable de salida, que a esto le estamos llamando nosotros resultado. Entonces, si ustedes observan acá en el menú de opciones, yo le estoy diciendo que ingrese 1 si desea sumar los números, ingrese 2 si desea restar, 3 elevarlos al cuadrado, 4 multiplicar, ingrese una opción. Significa que acá yo tengo que elegir. Entonces, este ejemplo usted lo puede desarrollar vía if anidado o en este caso tenemos que hacerlo vía switch, ¿verdad? Porque ese es el objetivo o eso es lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, viene acá directamente, si ustedes observan, me está mostrando un menú. Entonces, yo tendría el caso 1. El caso 1 tendría que sumar los números. El caso 2 tendría que restarlos. El caso 3, elevarlos al cuadrado. Y el caso 4, multiplicarlos. Entonces, venimos, nos vamos a NetBeans, agregamos una nueva clase que aquí le dice poner como nombre menú y a continuación su grado 1A, 1B, 1C, el grado que sea, ¿verdad? Agregamos esta clase. Después de agregar la clase, usted sabe que dentro del main tengo que crear el objeto, que sería con esta instrucción. Después declaramos las variables. Aquí declaramos variables de entrada, variables de salida y si hubieran variables de proceso, declaramos las variables de proceso también, ¿verdad? Luego imprimimos un mensaje y le decimos al usuario, ingrese el primer número. Luego con esta instrucción, si se recuerdan, aquí almacenábamos el número, como yo declaré el número como entero, entonces digo acá, número 1 igual a ingresar.nextIn, ahí estoy capturando el número y hago exactamente lo mismo, solo que ahora lo voy a hacer para el segundo número. Cuando tengo esto, pues le digo al usuario o le muestro al usuario el menú y le voy a mostrar al usuario el menú de opciones y todas estas son impresiones que yo tengo que colocar, ¿verdad? Sort, menú de opciones, sort para sumar 2 números, digite 1, digite 2, 3, 4, ingrese la operación y almaceno el dato en opción. Con este menú de opciones, lo que yo estoy haciendo es instruyendo al usuario.
Tal vez alguna vez ustedes han llamado a su proveedor de internet para reportar las fallas, o en su celular, por ejemplo, han llamado en algún momento y le dice, digite 1 para esto, digite 2 para lo otro, y usted tiene que escuchar todo el menú. Entonces, ¿qué le están haciendo ahí? Están instruyendo al usuario para que usted sepa qué operación se va a realizar, porque no vamos a realizar todas las operaciones de una sola vez, sino que lo que vamos a hacer es que se va a ejecutar la operación que el usuario, en este caso, proporcione, ¿verdad? Después del menú, entonces venimos y tenemos switch opción, que sería la estructura en sí, ¿verdad? Ponemos switch, le mando, en este caso mi selector sería opción, ejecuto el caso 1, que en su momento decíamos que el caso 1 significa que voy a sumar los números. Entonces, dentro de las 2 llaves del caso 1, he puesto resultado igual a número 1 más número 2, imprimo el resultado y luego el break. El break es para que finalice ese proceso, ¿verdad? Es decir, que si yo elegí el caso 1, me va a hacer la suma, me va a imprimir y luego finaliza este proceso. No se va a ir a ejecutar el caso 2, ni el 3, ni el 4. ¿Por qué? Porque la persona dijo que quería el caso 1. Luego el caso 2 es exactamente lo mismo. La única operación o lo diferente es que ahora la operación en este caso es la resta. El caso 3 me decía elevar al cuadrado los números. Entonces, aquí aparece una función nueva que se llama mat.pow y ahí elevamos al cuadrado los números, ¿verdad? Vaya, como yo sé que ya estamos cortos de tiempo, en la otra sesión voy a retomar esto, pero aquí está el código que nosotros tendríamos que generar y está el default, ¿verdad? En el default que colocamos, seleccione una opción correcta, por favor, porque yo solamente le estoy diciendo que tengo 4 opciones y resulta ser que la persona me ingresó otro dato que no estoy solicitando, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros tenemos esta parte de lo que es cómo nosotros vamos a codificar la estructura switch case. Yo sé que ahorita hemos ido rapidito, pero en la otra sesión vamos a retomar esto. Vamos a hacer un ejemplo de C0 para que les quede claro y para que ustedes puedan ir practicando. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿A la una? ¿Preguntas? No, señor, todo claro. Ok, gracias entonces. Les agradezco. Señor. Y dígame. ¿Esa guía está en la página del colegio siempre? Sí, gracias que me recordó. Sí, toda esta guía ya está en la página del colegio para que, en la sección de lecciones, para que usted lo pueda ir revisando también, ¿verdad? Ok, cuídense y ya van a su otra clase, ¿verdad? Adiós. Gracias, señor. Adiós, cuídense. Gracias, señor. Adiós. Adiós, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias.